Compañeros, estamos ahora en el tema del Tratado Mon-Almonte. Vamos a ver aquí cómo logran los conservadores hacer una alianza con algunos representantes de la monarquía española para tratar de establecer algunos lazos contra, a favor o con estos representantes para unir fuerzas en contra en un futuro de los liberales en México, ¿no? Entonces aquí la principal disputa que ya sabemos a través de la historia es de los conservadores contra los liberales. Juan Nepomuceno Almonte era un diplomático, militar, un poco caudillo a veces en su momento, pero más que nada diplomático, representante diplomático ante distintos países, principalmente Estados Unidos, en la guerra contra Estados Unidos, por ahí en 1846 a 48, ¿no? Es decir, que también está por ahí presente en los acuerdos del Tratado de Guadalupe Victoria para finiquitar la guerra de Estados Unidos con México, y donde perdimos el 55% del territorio mexicano, ¿no? Más adelante viene el nuevo Almonte a representar a la conservadora, al pensamiento conservador en México, y se hace representante de estos mismos en el extranjero, y se acerca de esta forma con representantes monárquicos de españoles para estrechar lazos, como menciono, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente de qué trata este acuerdo o este tratado Monte-Almonte, ¿no? Para empezar, se firma en París el 26 de septiembre del 59. Aquí está Juan Nepomuceno Almonte y Alejandro Montt, representante de la corona española. De hecho, irónicamente, Alejandro Montt, que también fue secretario de Hacienda en España, se le reconoce por un gran reformador, elaborador creador de reformas hacendarias en España, pero tenía un pensamiento liberal, o sea, mantenía y aceptaba la monarquía, pero reconocía el pensamiento liberal y aceptaba el pensamiento liberal como contrapeso el parlamento a la monarquía, ¿no? Al rey. Entonces, el parlamento y las actividades políticas económicas liberales por las que apostaba el parlamento y representantes de la monarquía, pues Alejandro Mon era uno de esos, ¿no? Entonces, España estaba ya transcurriendo o pasando del conservadurismo al liberalismo, ¿no? A pesar de que siguieron teniendo reyes, ¿no? Es el gran conflicto también por ahí, pero estos avanzaron a eso, ¿no? Apostaban por el liberalismo, con un parlamento de contrapeso hacia el rey, y a políticas económicas más liberales, ¿no? En ese sentido también. Mientras que el conservador Juan Nepomuceno, representante de los conservadores, apostaría más adelante por bueno, él fue representante de los conservadores para firmar el acuerdo, pero los conservadores en general más adelante se apostarían por una monarquía, pero aún así siendo tan conservadores que seguirían aceptando la religión como una ideología o como la única religión predominante o que se debería de ejercer en México, ¿no? O sea, demasiado conservadurismo, cosa que ya se estaba desapareciendo por ahí los españoles y franceses, ingleses, ¿no? Que estaban de acuerdo con la monarquía, pero un pensamiento más libre, y políticas económicas también liberales. Bueno, los involucrados en ese acuerdo fue Juan Nepomuceno Almonte, como les digo, diplomático, representante de México en su momento con Santa Ana, en Estados Unidos. Es uno de los que se negó a aceptar el acuerdo de que Estados Unidos nos comprara Arizona y Nuevo México por unos millones, y es cuando se arma el conflicto México-estadounidense. Y Alejandro Mono, representante de la monarquía española. Juan Nepomuceno, como les digo, las características era que era un conservador, apoyaba el establecimiento del gobierno monárquico en México, que más adelante llegaría por ahí en 1862-63 con Maximiliano Habsburgo, y sería la segunda república mexicana, ¿no? El segundo imperio mexicano. Quería hacer las paces con la monarquía española. ¿Por qué? Porque necesitaba hacer esfuerzos, establecer esfuerzos y relaciones con alguien que le ayudara a combatir el pensamiento liberal en México. Que el pensamiento liberal en ese momento lo lideraba Benito Juárez, ¿no? Con esto de la ley de reformas, la separación del Estado de la Iglesia. Y ya en 1800, la Constitución de 1857 establecía derechos individuales, separación de Iglesia y Estado, y era una constitución muy liberal de la cual estaban en contra los conservadores. Entonces, para combatir esto y apoyar a los españoles, y se acerca a algunos representantes monárquicos de Europa, en este caso los españoles.
Alejandro Mon, por su parte, tenía un pensamiento más liberal, como les digo, apostaba por el régimen existente de la monarquía, pero con un contrapeso que era el parlamento, también por derechos individuales, fue reformador de hacendario, ministro de Hacienda también, y diplomático español, también fue representante de España en Francia, Italia y obviamente México, ¿no? Y en distintos países. Entonces estos representantes se unieron en París en 1859 y afirman este acuerdo como estrategia de los conservadores, pues para apoyar el conservadurismo, la idea conservadora en México. Recordemos que España ya no estaba de forma directamente involucrada con México, en el sentido de la intervención, ya que en 1836 los españoles ya habían reconocido la independencia de México, ¿sí? Entonces, del 36 al 59 que se celebró el acuerdo, México pierde el territorio, se va a guerra con Estados Unidos, tiene una constitución, llega Benito Juárez, pero en esas guerras internas y pugnas internas entre conservadores y liberales, muchos de los militantes liberales asesinaron a mucho extranjero. En este caso fueron algunos españoles. Los conservadores obviamente echaron culpa a los liberales, que en su mayoría realizaron estos asesinatos de españoles y extranjeros, y se acerca a estos conservadores y tratan de firmar el acuerdo para hacer que los mexicanos pagaran indemnizaciones a los muertos españoles residentes en México, y además culpar a los asesinos, ¿no? Y aquí está, ¿no? La finalidad es lo que les estoy comentando, era restablecer relaciones con España, rotas por el asesinato de algunos españoles que vivían en México debido al conflicto entre los conservadores y liberales, que se sostenía, principalmente liderados por Benito Juárez, los liberales, y las indemnizaciones a los españoles residentes asesinados por la milicia mexicana se solicitaba, y también castigar a los asesinos. Entonces los conservadores con Juan Nepomuceno se acercaron y le dijeron, bueno, nosotros vamos a encargarnos de que los liberales paguen indemnizaciones y además los asesinos sean castigados, mientras hacemos lazos y echamos esfuerzos, ¿no? Lo que sucede es que Benito Juárez, en ese momento presidente, cargado de la nación, que estaba de hecho rondando o dando vueltas, rodeando la capital en algunos años, porque los conservadores tomaron un gran esfuerzo, pues escapaba, ¿no? Entraba a la capital, salía de la capital, porque se avecinaban la milicia conservadora y no podía contra ellos. Era una pugna entre los militares, fuerzas militares conservadoras y fuerzas militares liberales. O sea que había dos grandes ejércitos, un ejército liberal y un ejército conservador. Entonces, lo que sucede ahí es que Benito Juárez en esa lucha le dice a México, vamos a ser liberales, vamos a dar una constitución que separe la iglesia del Estado y demos derechos a todos. Los conservadores no querían un imperio, tal vez con un parlamento de contrapeso, pero muy conservador en el pensamiento, o sea que la iglesia siguiera dominando en el gobierno. ¿Cómo obtuvieron mucho apoyo los conservadores? Obtuvieron mucho apoyo debido a que los niveles educativos en México eran bajos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacía Benito Juárez para impulsar ideas liberales? Para ser entendidas sus ideas liberales, todos tenían que también por lo menos saber leer y escribir, pero pues si no sabían leer y escribir tampoco entendían las ideas liberales de Benito Juárez. Muchos creían que era del diablo, porque como todos eran conservadores, como la iglesia fue la primera que llegó y empezó a educar conforme a la religión, pues la gente creía primeramente en la Biblia y en la religión, antes que una constitución de 1857 que te prometía derechos y garantías individuales. Entonces, ese era el tema de la importancia de un pueblo educado, que no lo estaba. Entonces, Benito Juárez luchó contra marea con ese sentido, además contra los conservadores y contra los esfuerzos o las relaciones que había hecho los conservadores en el extranjero. Benito Juárez se apoyaba un poco en los estadounidenses, no le apoyaron mucho, se apoyaba en los liberales y el ejército liberal. Aún así Benito Juárez logra grandes cambios, ¿no? A pesar de todos estos obstáculos. Mientras Juan Nepomuceno celebraba este acuerdo, lo que hacía Benito Juárez por su parte es acercarse a Estados Unidos y les dijo, para obtener dinero e invertirlo en la milicia liberal, voy a hacer un acuerdo con Estados Unidos. Voy a decirles que pueden tener libre tránsito por el Istmo de Tehuantepec. El Istmo de Tehuantepec es el estrecho más corto de la península mexicana, que está por ahí en Tabasco, Chiapas, Oaxaca, ¿no? Para poder llegar del Golfo al Pacífico. Esa ruta lo necesitaban los estadounidenses porque en su territorio estaba muy angosto, ¿no? Entonces llevar mercancías del Atlántico al Pacífico, de este a oeste, oeste a este,
pues le costaba mucho. Entonces buscaban un lugar más estrecho, por eso más adelante buscarían el canal de Panamá, por ejemplo, ¿no? Entonces ese fue muy transitado por población estadounidense y mercancía gringa. Benito Juárez hace un acuerdo con los estadounidenses y les promete libre tránsito a cambio de una inversión, a cambio de un préstamo, incluso unos pagos. Estos pagos los utilizó Benito Juárez para invertir en la milicia liberal. Entonces, en ese momento, en 1859-1860, Benito Juárez también declara traidor a Juan Nepomuceno por hacer un acuerdo con representantes monárquicos españoles. Lo llama traición y declara nulo el acuerdo, ¿no? Porque no iba a surtir efecto, era máximo representante Benito Juárez. Entonces más adelante se vendrían pugnas entre conservadores y liberales. Benito Juárez incluso escapa varias veces, entre ellas creo que llega hasta incluso a Estados Unidos, llega a Nuevo León, llega a Chihuahua, a refugiarse todavía muy al norte, ¿no? Para evitar ser atrapado. Entonces eso fue el acuerdo entre Juan Nepomuceno Almonte y Alejandro Montt. Los conservadores mexicanos haciendo acuerdos con representantes monárquicos españoles para estrechar esfuerzos y apoyar al pensamiento conservador. Obviamente también porque los representantes monárquicos españoles querían que se indemnizaran los muertos españoles que vivían en México, ¿no? Y Benito Juárez, al ver este apoyo que tienen los conservadores en el extranjero, pues se alía con Estados Unidos, realiza algunas estrategias comerciales, y lo que genera por ahí es alguna inversión y fortalece la milicia liberal, ¿no? Y ahí anda rondando por todas partes, y en ese momento como que los conservadores ganan terreno más adelante en 1861, 62, 63, es cuando traen a Maximiliano de Habsburgo y se forma la Segunda Gran República. Entonces, al tener la capital, tener apoyo extranjero y tener más dinero y expulsar un poco en unos momentos y años a los liberales, después de la Constitución de 1857, Benito Juárez anda batallando, no tiene dinero y está encima los conservadores sobre él. Entonces se va hacia el norte ya en los años 60 de 1800 y está batallando por ahí con los conservadores. Maximiliano de Habsburgo llega muy fuerte y ya se desencadena otra lucha que ya sabemos en que termina con Maximiliano de Habsburgo en México, ¿no? Y el segundo del imperio. Pero el tratado Montalmonte consiste en eso, ¿no? En los acuerdos de los conservadores mexicanos con representantes monárquicos españoles para estrechar esfuerzos y hacer fuertes a los conservadores en México, ¿no? Que Benito Juárez declarara nulo el acuerdo y realiza otras estrategias por ahí con Estados Unidos para tener dinero para invertirlo en la milicia, ¿no? Entonces, de eso trata. Creo que ya termina la exposición, es muy corta y muy sencilla. Si tienen dudas o preguntas ahí a Blackboard, a correo o a foro de dudas, le dejamos ahí, compañeros. Hasta luego.